inquietudes tienen con respecto a a ese mini proyecto? ¿Qué inquietudes tiene? Pues espérate un segundito, yo lo lagué. Yo ahorita leí. La corona. Bueno, muchachos, les voy comentando para que agilicemos. Entonces, en resumen, ¿cuál es el objetivo del mini proyecto? El objetivo del mini proyecto es que empecemos a guardar estructuras en rutas de almacenamiento externo, que no sea la memoria principal. Hasta el momento, entonces, nosotros habíamos hecho programas en los cuales, por ejemplo, creábamos variables, ¿cierto? Y dichas variables eran almacenadas en la memoria principal, ¿cierto? Actuábamos con ellas, enviábamos resultados, pero no mandábamos nada para ningún lado, ¿cierto? Eso es muy simple cuando el programa es sencillo, como digamos los que hemos hecho. Pero cuando el programa no es sencillo, ¿cierto? Y tiene un gran volumen de datos, cuando el programa no es sencillo y tiene un gran volumen de datos, lo que hay que hacer en ese caso es llevar esos datos a un almacenamiento externo. Imagínense ustedes, voy a poner un ejemplo exagerado, imagínense ustedes pues corriendo sobre un computador que tiene, digamos, 1 GB de RAM, ¿cierto? Imagínense que tengan que almacenar en memoria principal, no sé, 500 megas, ¿cierto? Miren que ya se están consumiendo la mitad de la memoria principal. Entonces, almacenar un volumen de datos altos en la memoria principal no tiene sentido. Por otro lado, tampoco tiene sentido porque la memoria principal, como todos ustedes saben, es volátil. Entonces, imagínense yo trabajando en los datos de mi programa y resulta que hubo un corte del fluido eléctrico, ¿cierto? Y se perdió todo lo que estaba haciendo. No tiene tampoco ningún sentido. Entonces, miren que de una forma u otra es necesario utilizar un almacenamiento externo, ¿cierto? Hoy en día ustedes lo manejan dentro de sus computadores, como es el disco duro. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo principal del programa? El objetivo principal es usar los ficheros como estructuras de almacenamiento lógico, ¿cierto? Entonces, llevar lógicamente una información a los ficheros, almacenarla como nosotros queremos, de manera ordenada y coherente, y después establecer alguna metodología o algún mecanismo para obtener esa información, que yo diga, yo guardé tal información a tal hora o con tal clave o lo que sea, y retornarla de alguna forma y poderla visualizar, ¿cierto? Entonces, el objetivo del programa es poder almacenar información y poder visualizarla. Ese es el objetivo principal del programa, interactuando pues obviamente con los ficheros. Bueno, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es la siguiente. Vamos a crear un programa, ¿cierto? Miren, muchachos, que ya estoy hablando de programa, no estoy hablando de archivos. Ustedes verán cómo estructura su programa, ¿cierto? Ya estamos suficientemente, o ya vamos, tenemos el suficiente nivel en el curso para nosotros tomar la decisión de cómo lo estructuramos, ¿cierto? Yo pienso que ya hemos llegado a ese nivel de madurez. Entonces, que yo quiero hacer varios archivos, correcto, puede ser una buena opción. Que yo quiero hacer uno solo, no es la mejor opción, pero digamos que es tu decisión. La recomendación, ¿cuál es, muchachos? Sigamos los estándares que se han recomendado. O sea, que manejemos un archivo .cpp, un archivo .h, un archivo un main principal, o sea, que el main esté en un archivo independiente. Si estamos manejando interfaces gráficas, el archivo del proyecto .pro. Si manejamos diseño a través de la interfaz del Qt, el archivo .ui. Bueno, en general, ustedes ya saben cómo es la estructura. Si queremos dividir en varias clases, manejamos varios archivos para la clase. O sea, ustedes ya conocen las recomendaciones. Entonces, como les digo, yo considero que tienen la suficiente madurez para tomar la decisión de cuántos archivos utilizar, ¿cierto? Bueno, muchachos,
Entonces la idea del programa es que me creen una clase, ¿cierto? Ustedes elegirán la clase. En el mini proyecto o en la guía les propongo o les pongo el ejemplo de la clase persona, ¿cierto? Obviamente no me van a utilizar esa clase porque ya se las puse como el ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a crear una clase persona. Esa clase va a tener como mínimo 10 atributos, ¿cierto? En el ejemplo que les coloco en la guía, el ejemplo gráfico, apenas coloco 3. Era un ejemplo, ¿cierto? Especifico muy claro en la guía que deben ser como mínimo 10 atributos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los atributos de una persona? Dígame, atributos de una persona. Pues estatura, edad. Correcto. Estatura, edad, nombre, sexo, no sé, dirección, lugar donde estudia, no sé. N atributos. La idea es que como mínimo pongamos 10, ¿cierto, muchachos? Miren que el hecho de que hagamos este ejercicio abierto, que ustedes propongan la clase, me permite o le permite a cada uno de ustedes que exploren, por ejemplo, tipos de datos, ¿cierto? Esa es otra idea del ejercicio. El ejercicio es que exploremos tipos de datos, ¿cierto? No vamos a colocar puras características que sean enteros, porque no tiene sentido, ¿cierto? Miren que ya el sexo será un carácter, por ejemplo, la estatura será un float, ¿cierto? Por ejemplo, el salario será un double, posiblemente, ¿cierto? Entonces, tengan muy en cuenta eso, muchachos. La idea, pues, de los atributos es que exploremos tipos de datos diferentes y que eso me permita tener una agilidad en el desarrollo. Pues, si nosotros siempre, pues, si vamos a hacer 10 atributos que sean int, no vamos a practicar prácticamente nada, pues, porque no estamos haciendo un buen ejercicio. Bueno, muchachos, entonces la idea es que escojamos o creemos una clase, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de que creemos esa clase con las 10 características? Que a partir de ellas creemos objetos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dígame un objeto de la clase persona. Sexo propio femenino no. Un objeto. El nombre. No, esos son atributos. Atributos son miembros, pues, de la clase. Pero acuérdense que un objeto es la instancia. O sea, voy a instanciar esa clase. Dígame un ejemplo de una instancia de esa clase. Si yo tengo una clase persona, ¿qué espero sacar de esa clase? Espero sacar animales. ¿Qué espero sacar de una clase persona? Personas. Entonces dígame un ejemplo de un objeto de la clase persona. Felipe, correcto. Miren que Felipe cumple con todos los atributos de la clase persona. Tiene edad, tiene sexo, tiene estatura, bueno, en general. Otro objeto, por ejemplo, Pedro. Miren que Pedro también cumple con los atributos, ¿cierto? Entonces la idea es crear una clase cualquiera, ¿cierto? Y de ella extraer objetos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de instanciar los objetos? Es que la información de cada objeto nos la llevemos para el fichero. Entonces, por ejemplo, creo un objeto Pedro, que tiene sus 10 atributos o más, pues. Esa información me la voy a llevar para el fichero, ¿cierto? Voy a crear otro objeto, eso me lo llevo para el fichero. Voy a crear otro objeto, me lo llevo para el fichero. Obviamente, ¿cómo va a ser la creación del objeto? No va a ser, pues, a través del programa algo ahí muerto, ¿cierto? Eso lo va a hacer el usuario final. Entonces miren que si ustedes identifican más o menos de qué se trata el mini proyecto, se trata simplemente de un formulario. Voy a crear un formulario. Por ejemplo, cada que yo vaya a ingresar información, creo un objeto de la clase que yo elegí. En este caso, por ejemplo, persona. Entonces, voy a llenar los datos de una persona. Entonces, en la lógica del programa, creo un objeto y le asocio todos esos datos que lleno en el formulario a ese objeto, ¿cierto? Y voy y me llevo la información de ese objeto para el fichero, ¿cierto? Para el archivo de texto, ¿cierto? Y limpio el formulario. Entonces ya la persona va a ingresar otra información. Entonces creo otro objeto y me llevo esa información. Creo otro objeto y me llevo esa información. Y así sucesivamente. Si quedan unos... ¿Cómo? El número de objetos puede ser ilimitado entonces. Pues que el usuario ingrese los que él quiera, ¿qué? Sí, en realidad no pongo el límite en la guía porque el objetivo del proyecto, el objetivo del mini proyecto no es, por ejemplo, meter 100, ¿cierto?
El objetivo es que ustedes metan, por ejemplo, 5, pero que me lo sepan recuperar, ¿cierto? Así, señor. O sea, ustedes me pueden meter 100, si quieren meter 100, pues cosa de ustedes, pero el objetivo del proceso no es llenar esa base de datos, ¿cierto? Es que me logren meter 4 o 5 y que me muestren que los recuperan de una forma lógica, ¿cierto? Entonces miren que no es tanto, la condición está en los atributos del objeto como tal, pero el número de objetos no es un límite, es que ustedes me puedan mostrar que funciona, ¿cierto? De hecho, cuando ustedes me entreguen el programa, yo como usuario voy a crear, yo me creo 2 o 3, ¿cierto? Entonces miren que finalmente ni... ¿Cómo? Que muestre los atributos en el mismo formulario. ¿Qué? Correcto, entonces la idea es que se tenga un formulario. Voy a hacer de una vez énfasis en algo, muchachos. No voy a exigir que la interfaz de usuario, no voy a exigir para la interfaz de usuario, pues que sea de alguna forma en particular. Se lo dejo a su libre albedrío. El que la quiera hacer como una interfaz gráfica en Qt, bienvenido. El que la quiera hacer a través de consola, bienvenido, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación? Como siempre, muchachos, ya sabemos utilizar Qt, somos expertos en Qt y vimos lo fácil que es, ¿cierto? Entonces podemos utilizar interfaces gráficas, sería lo ideal. Entonces la idea es que yo tenga una interfaz, como les digo, como la quieran hacer, y yo voy ingresando datos, ingreso datos y envío, ingreso datos y envío, ingreso datos y envío, y lo voy guardando en ficheros. El objetivo ese es como la mitad del objetivo. El siguiente objetivo o la otra mitad es poderlo recuperar. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo creé el objeto Pedro, el objeto Juan y el objeto María, ¿cierto? Resulta que ya creé los objetos y que entonces digo, bueno, vení, yo quiero mirar la información de María. Entonces que yo de alguna forma pueda seleccionar una clave, no sé, que vaya al fichero y recupere la información de María y me la muestre en ese mismo formulario. ¿Queda claro? Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación, muchachos, para que no se enreden? A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes que yo identifique cuál es para poderlo leer? Entonces, miren, muchachos, yo les pinto aquí, para que no nos vamos a enredar, porque en realidad el ejercicio es muy fácil. Miren, muchachos. Entonces miren para que no se vayan a enredar. El ejercicio, aunque lo vean, pues aunque la descripción sea muy larga, el ejercicio es supremamente sencillo. Tenemos una interfaz, ¿cierto? Con unos campitos. Unos campitos. Como les digo, si quieren hacerlo por consola, no importa, no tengo problema con eso. Díganme una ventaja, muchachos, de hacerlo por interfaz gráfica y no consola. Vamos a ver si ya le hemos cogido el hilo a las interfaces gráficas. Díganme una ventaja. Miren muchachos, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de utilizar interfaces gráficas y no utilizar un menú por consola es precisamente la elaboración del menú. Miren que si ustedes utilizan un menú por consola, perdón, en la lógica tienen que empezar a crear todas las opciones, meta tal cosa, meta tal cosa, meta tal cosa. ¿Sí lo ven? Tienen que hacer toda la lógica del menú. Mientras que si utilizan una interfaz gráfica, ¿qué hacen? Jalan campitos en el dibujo, así en Qt Creator. Jalan campitos en la interfaz, ¿cierto? Y finalmente a esos campitos le van y le dan un destino. Entonces miren que ustedes no tienen que hacer la lógica del programa si utilizan interfaces gráficas. Ustedes simplemente crean un cuadro de campitos y a esos campitos los van y los llevan a alguna variable. ¿Qué se ahorran entonces, muchachos, si utilizan interfaces gráficas? La lógica del menú. En la lógica del menú usted puede tener quién sabe cuántas equivocaciones. Entonces evitemos la lógica del menú. Bueno, muchachos, entonces como les decía, tenemos una interfaz, ya sea gráfica o sea por consola, ¿cierto? Entonces la idea es que cada que yo llene una opción, ¿cierto? Cada que yo llene una opción, voy a crear un objeto, ¿cierto? Entonces llamémoslo objeto 1, ¿cierto? O llamémoslo persona 1 en mi ejercicio, persona 1, ¿cierto? Entonces llené los atributos de esa persona.
Voy a crear otro objeto, ¿cierto? Entonces, llamémoslo persona 2. Llené los atributos de esa persona. Llamémoslo persona 3. El tercer objeto, llené los atributos, ¿cierto? Entonces, mire, ¿cuál es el objetivo entonces? Porque hasta el momento no hemos hecho nada diferente a lo que ya sabemos. Creamos objetos con sus respectivos atributos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ir a almacenar toda esta información en un archivo de texto, ¿cierto? Entonces, en un archivo. ¿Cierto? Muchachos, la idea es que lo hagamos en texto plano, no en archivos binarios. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ver cómo crearon ustedes la estructura, ¿cierto? Sí, recuerden que si lo hacen en archivos binarios, yo no puedo ir a mirar la estructura, porque no me la deja ver como un archivo de texto como tal. Entonces, la idea es que no utilicemos archivos binarios, que utilicemos archivos de texto plano para yo poder mirar la estructura. Entonces, miren, muchachos, miren cómo es el ejercicio. Entonces, la idea es llevarnos, una vez se cree el objeto 1, nos lo llevamos para acá. Entonces, yo tengo que idearme la forma de cómo guardarlo. Entonces, supongamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, ¿cierto? Entonces, me voy a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, ¿cierto? Miren, muchachos, que a la hora de llevarme la persona 2, ¿cierto? Para el archivo de texto, nada, es información consecutiva. Entonces va a decir, bueno, entonces vamos allá en otros 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué perciben ustedes ahí, muchachos? ¿Qué problema perciben? Entonces, los datos se están juntando, profe. Se están juntando, no hay forma de discriminar la diferencia entre un objeto y otro. Entonces ahí es donde entra la lógica de ustedes, muchachos, ¿cierto? Entonces en su lógica ustedes tienen que ponerle una marquita 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces tienen que ponerle una marquita aquí, una marquita aquí, una marquita aquí y sigue el siguiente 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Esa marquita, sí. Eso sería como un sistema de registro, por ejemplo, para una nueva cuenta de correo o eso sí. ¿Para qué, perdón? Como para una nueva cuenta de correo electrónico o algo así. Sí, puede ser, ese puede ser un ejercicio. Sí, buena idea. Podría ser almacenar información para una cuenta de correo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería ahí el objeto en cuestión? O el atributo principal del objeto, en ese ejemplo que diste. Nombre. Pero ¿cuál es el objeto en cuestión? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Me están diciendo que es para crear una cuenta de correo. Cuando yo entro a Gmail a crear una cuenta de correo, ¿qué es lo que quiero hacer? Un correo. Obtener una cuenta de correo. Entonces miren que ese es el atributo principal, ¿cierto? Que yo lo identifique por el nombre es otra cosa, pero el objeto en sí en cuestión, el objetivo es la cuenta de correo. Entonces miren, muchachos, no crean que esta marquita es algo del otro mundo, ¿cierto? Esta marquita es algo muy sencillo. Miren, si ustedes conocen la longitud de los datos que están llevando, ¿cierto? Si ustedes conocen la longitud de los datos que están llevando, ustedes podrían identificar cada objeto por la posición en el archivo, ¿cierto? Si ustedes saben que esta es la posición 7, entonces miren que ahí no hay pérdida. ¿Sí lo ven? No hay pérdida. O sea, ya se sabe que el próximo objeto está en la posición 8. Ya se sabe que el próximo objeto está en la posición, esta es la 7, serían otros 6, 3, esta es la 14. Estaría en la posición 15. ¿Sí lo ven? Pero eso hace parte de su lógica, muchachos. Ustedes son los que tienen que hacer esa lógica. Entonces aquí solo les expliqué el almacenado. Aquí estamos almacenando la información. Pero ¿qué pasa entonces si llega el usuario y dice, ven, yo quiero almacenar la segunda persona que creé, la quiero mirar. Entonces ustedes tienen que hacer la forma, ¿cierto?, de que esta información de la segunda persona sea recuperada aquí nuevamente como el objeto, ¿cierto? Persona 2. Si quieren como un objeto nuevo, ustedes verán, ¿cierto? Pero podría ser en el mismo objeto, es una opción. Como persona 2 en
para leer, llamémoslo así, ¿cierto? Y que esta información sea mostrada aquí, la que yo estoy pidiendo, ¿Sí es claro, muchachos? Profe, Sí. eso se podría manejar como una base de datos. Con una base de datos. Como una base de datos, sí, porque una base de datos es eso, una forma de almacenar datos en forma lógica. Pero para este ejercicio no vamos a utilizar bases de datos, lo vamos a hacer con ficheros, porque ese es el ejercicio que quiero que hagan. Quiero que interioricen la estructura para guardar, ¿cierto? Una base de datos es más simple. Una base de datos yo creo la tabla y a través de queries voy y consulto. Entonces lo que quiero que hagan con este ejercicio, muchachos, es precisamente eso, que ustedes mismos se ideen o estructuren la forma lógica de ir a guardarlos, para que amplíen, digamos, sus estrategias de programación, sus formas de idear la lógica. Este ejercicio es muy práctico, muchachos, a la hora de crear código. Entonces miren, muchachos, la pregunta del millón es: profe, ¿y yo cómo sé? Pues el usuario final, ¿cómo sabe? Por ejemplo, el usuario final metió 100 personas, ¿cierto? El usuario final, ¿cómo sabe que la persona que quiere buscar es, por ejemplo, la 53? ¿Cierto? Él puede haber perdido el panorama. Uno después de meter 100 personas, ¿qué va a acordar? Entonces, ¿qué le darían ustedes al usuario final para facilitarle la búsqueda de lo que quiere? A ver, denme una clave o un nick. Correcto, una clave, un nick. Alguien podría ser muy simple y se lo valdría. O sea, la idea de este ejercicio, muchachos, no es que nos compliquemos, es que seamos prácticos. Alguien podría decir: no, profe, es que todas las personas se llaman diferente. ¿Por qué? Pues porque yo dije, ¿cierto? Miren que en una cuenta de correo electrónico todas las cuentas son diferentes. ¿Sí lo ven? Entonces se puede decir: no, profe, o sea, la forma de identificar para mí va a ser el nombre, ¿cierto? Otro podría decir: no, profe, la forma de identificar para mí es un consecutivo. Cada que la persona cree un nombre, yo le asigno un consecutivo. O sea, el atributo 11, en este ejercicio, el atributo número 7 sería ¿cuál? Un consecutivo. Entonces esta sería la número 1, esta sería la número 2, esta sería la número 3. Entonces cuando un usuario quiera buscar, por ejemplo, una persona, ¿por qué lo buscaría? Por el consecutivo, porque se supone que él se lo tuvo que haber grabado, ¿cierto? Es como cuando, por ejemplo, ustedes hacen un pago, por ejemplo, un pago a través de internet, ¿cierto? Miren que ustedes hacen un pago y le devuelven un número, ¿cierto? Ustedes como usuarios se graban ese número. ¿Por qué? Pues porque usted quiere que si tiene algún problema con el pago, si se perdió la plata, alguna cosa, usted tenga un número de respaldo. Entonces lo mismo es en este ejercicio. La idea es que el usuario se grabe el número, que usted le diga: vea, señor, ese objeto que usted acaba de mandar es el 1, ese otro es el 2, ese otro es el 3. Que cuando él quiera, por ejemplo, recuperar los datos, diga: yo quiero el 3, ¡pum!, y vaya y busque, ¿cierto? Entonces miren que hay muchas formas, muchachos: con un consecutivo por el nombre, con un nick, como decían por allá, con una clave, ¿cierto? Que yo le dé una clave por cada usuario que meta, y con ese usuario sea la que busque, ¿cierto? Muchachos, muy importante, por favor, no olviden esto. Acuérdense que solo ustedes conocen el tamaño de la información que están almacenando. Si ustedes no conocen el tamaño de los datos que están enviando, se van a perder. Porque esto no es una base de datos, ¿cierto? En una base de datos, usted va y busca en una tabla el número tal y se lo devuelve, tenga el tamaño que tenga, porque usted ya tiene los campos delimitados. Aquí no hay campos, aquí los campos son imaginarios. Entonces usted es el que tiene que crear la estructura. Entonces mucho cuidado, muchachos. O sea, la forma más fácil de no embolatarnos es saber el tamaño de la información que llevo. Si yo conozco el tamaño, sé cuándo empieza un objeto y cuándo termina el otro. ¿Queda claro, muchachos? ¿Alguna pregunta con respecto al dibujito que está en la pantalla? Bueno, muchachos,
Bueno, muchachos, algunas recomendaciones pues adicionales, ¿cierto? Obviamente todos los objetos que el usuario cree se deben ir a guardar. O sea, no me sirve de nada que los objetos queden guardados en memoria principal. Mire que lo estoy diciendo. O sea, usted me puede hacer un super programa que guarda y me muestra, pero si no utiliza ficheros no hizo nada, ¿cierto? Nuevamente reitero, por favor no utilicen archivos binarios. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mirar la estructura, y si utilizan un archivo binario no puedo mirar la estructura del archivo que crearon, ¿correcto? Bueno, obviamente como el usuario es selectivo, ¿cierto? Vamos a utilizar acceso aleatorio o de forma aleatoria, como les expliqué en la tutoría de acceso a ficheros, ¿cierto? Recuerden que un acceso aleatorio no es que accedemos a la loca, no, es que podemos acceder a una posición en particular, ¿cierto? Algo, muchachos, para que lo tengan en cuenta, para que no se vayan a enredar. La idea es que el usuario recupere todos los datos, o sea, que el usuario recupere por objeto, no por atributo, porque ahí sí sería más enredado, ¿cierto? Entonces, el usuario no va a pedir, ves que yo necesito el nombre del objeto 4, no. O él llama el objeto 4 todo o lo almacena todo. No vamos a almacenar dato por dato. ¿Queda claro eso, muchachos? Sí, señor. Bueno. Mucho cuidado con los permisos, muchachos. La idea es que pues si vamos a crear un archivo en una ruta, pues sobre esa ruta hayan permisos de creación, ¿cierto? Que no vaya a ser ese el error, porque es un error muy simple que podemos obviar, ¿cierto? Bueno, muchachos, obviamente, ¿qué me van a entregar? Me van a entregar los archivos del código fuente, ¿cierto? Como les digo, ¿cuántos archivos son? No sé, depende de cómo usted lo estructure. Si ustedes manejan interfaces gráficas con Qt, pues me tendrán que mandar un .pro y un .ui. Si utilizan .ui. Si no utilizan eso, me mandarán solo los .cpp y los .h bueno, los correspondientes archivos que ustedes ya conocen. Ya eso ustedes lo manejan al derecho y al revés. Me deben enviar también un documento donde me expliquen brevemente. Ojo, muchachos, los documentos que me están enviando son muy simples. En este mini proyecto voy a castigar severamente, o no, cambiemos más bien la palabra, voy a ser muy estricto en la calificación de esa guía, porque es que me están mandando un parrafito ahí que no me dice nada, ¿cierto? Entonces mucho cuidado, en este voy a ser muy estricto en la calificación de eso. La idea es que yo entienda cómo funciona el programa, y adicional a eso que lo sepa usar, ¿cierto? Si ustedes me mandan, por ejemplo, un menú en una consola y yo no tengo ni idea qué meter ahí, puede que yo meta algo que no sea y saque un error. Entonces, ojo, ustedes me deben garantizar que funcione. ¿Cómo me garantizan? Mándenme un manual de usuario dentro del documento que me van a enviar. Entonces, ojo, el documento debe contener cómo funciona el programa internamente, ¿cierto? Cómo crearon la... Ojo, cuando digo que no, cómo funciona internamente, no es que me expliquen cómo funciona cada función, valga la redundancia. O cómo está estructurada la clase, no, que me digan cuál fue la lógica que usaron. Ve, llevamos esto a tal objeto, de tal objeto vamos al archivo, en el archivo guardamos por bloques de tanto, utilizamos tal clave para identificar cada uno de los objetos. ¿Sí soy claro? No es que me expliquen cada función, ¿cierto? Porque la explicación de las funciones está en los comentarios del código. Recuerden, muchachos, que es muy importante comentarlos. Muchachos, yo sé que esto sobra, pero quisiera enfatizar en él. Obviamente es en Linux, ¿cierto? Estamos trabajando sobre el Linux, vamos a hacer el programa sobre el Linux. Entonces, que no vaya a ser que alguien creó el programa en Windows y el fichero que crearon es una extensión de Windows que no tiene nada que ver con Linux y el programa no abre y entonces ya hay un problema, no. O sea, ya saben que estamos trabajando sobre el Linux, ¿cierto? Muchachos, también sobra repetirlo, pero todos los códigos deben ser propios. Mucho cuidado con la copia.
Recuerden que en mini proyecto anterior les dije que ustedes podían coger código ya elaborado y modificarlo, pero porque nuestro objetivo era la interfaz. Nuestro objetivo aquí ya es la lógica del programa. Entonces no tiene sentido que vayan y copien un archivo, copien la lógica de otra persona, no, porque yo quiero conocer la lógica de ustedes, ¿cierto? Entonces, ojo, que los códigos sean propios. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda tienen? No, profe. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden preguntar a través de los foros. Listo. Recuerden también, muchachos, que ya publiqué los foros con las recomendaciones del anteproyecto. Nadie me ha respondido. Recuerden que, como les dije, tampoco es obligación que lo hagan. Pero recuerden que ese es el único medio para yo indicarles cómo deben mejorar o qué deben hacer o no hacer en su proyecto final. ¿Cierto? Entonces, si alguien en el proyecto final me hace algo con lo que yo no estoy de acuerdo y nunca me habló en el foro, entonces, ¿cierto? No me vayan a decir, profe, pero ¿y por qué no estás de acuerdo en el último momento? ¿Cierto? Porque no es así. O sea, siempre estuvo el foro abierto para que dialogáramos. A cada uno le creé un foro y en cada uno de esos foros hay recomendaciones. Entonces no hay razón por la cual ustedes no hayan interactuado, ¿cierto? Porque ya tienen recomendaciones para adoptar. Así sea que me respondan, profe, ya adopté las recomendaciones. Yo sé que ya tienen en cuenta lo que yo recomendé. ¿Queda claro? En la próxima tutoría habrá un quiz, muchachos. Mañana en la... Mañana a través pues de un foro les pondré la información correspondiente al quiz. Mañana, muchachos. Esa información creo que se las pongo a más tardar al mediodía para que tengan mucho tiempo de estudiar. Entonces recuerden, el próximo quiz es la próxima tutoría. Bueno, muchachos, no siendo más, vamos a explicar aquí brevemente los temas, ¿cierto? Yo espero que se haya leído cada uno de ustedes las presentaciones al menos, que hayan profundizado en el tema, pero como les digo, estos temas son simples, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué es una excepción? Mucho cuidado, muchachos, con confundir la palabra excepción con error. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre una excepción y un error? Un error es una palabra muy genérica, muchachos. Un error puede ser cualquier cosa. Un error puede ser un error de compilación, ¿cierto? Un error puede ser que intentó acceder a tal archivo y no pudo. Eso puede ser un error, ¿cierto? ¿Qué es una excepción? Una excepción es un error durante el tiempo de ejecución. Entonces miren que una excepción es una palabra más delimitada, ¿cierto? La palabra error es más genérica, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta que una excepción es un error durante el tiempo de ejecución. Un error que usted no puede controlar, pero ya conoce. Deme un ejemplo de un error que usted no puede controlar, pero ya conoce. Parece chistoso, ¿cierto? ¿Cómo así? Si lo conozco, ¿por qué no lo puedo controlar? A ver, denme un ejemplo, muchachos. Un error que usted sepa que va a pasar, pero no lo puede controlar. Ya nos ha pasado en muchas ocasiones. De hecho, yo les he comentado en algunos proyectos en algunos mini proyectos que me han entregado recomendaciones de excepciones. Muchachos, por ejemplo, un error que yo conozco pero no puedo evitar es, por ejemplo, que el usuario final
me ingrese un dato mal, ¿cierto? Yo le estoy pidiendo una A y él me ingresa una B. ¿Yo puedo controlar eso? No. Pues lo que pasa es que eso suena muy horrible, pues. ¿Cómo así que no lo puedo controlar? Si yo no soy el dueño, pues, del código, sí. De alguna forma lo puedo controlar, pero necesito mecanismos para hacerlo, ¿cierto? ¿Cuáles son esos mecanismos? La gestión de excepciones. Si yo quiero que el usuario entre A y no quiero que me entre otra cosa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una validación. Hemos estado acostumbrados a hacer esas validaciones, ¿cierto? De forma brusca o digamos de forma machetera. ¿Cómo generalmente hacemos esas validaciones, muchachos? Cuando queremos, por ejemplo, que el usuario no entre solo A y no otra letra. ¿Cómo lo hemos hecho? Por un ciclo sobre. ¿Un qué? Una decisión. Una decisión con un if. Un if, o por ejemplo un case. Un caso de efecto en un case. ¿Cierto? Entonces miren que lo hemos hecho porque de una forma machetera, porque digamos que a través del código estamos supliendo la necesidad de gestionar ese error que ya conocemos. ¿Por qué colocamos ese if para que no meta B? Porque es un error que conocemos y no queremos que ocurra, ¿cierto? Entonces, muchachos, para eso existe la gestión de excepciones. Bueno, este error que les mencioné, pues parece muy sencillo, ¿cierto? De hecho es, como les digo, controlable a través de lógica. Pero hay unos errores que son más complicados, ¿cierto? Y nos vamos a ir dando cuenta de ellos en la operación normal. ¿Qué puede pasar cuando un error de eso ocurre? ¿Qué les ha pasado? Cuando ustedes crean un menú y meten un dato que no es. Aparece un error de compilación. ¿Aparece qué? Un error en la ejecución floja. ¿Y qué pasa con la ejecución? Se termina ahí bruscamente que ni siquiera aparece la ruta. Se termina bruscamente, correcto. Entonces miren qué problema. Pues supongamos que yo no quiero gestionar la excepción. Que él meta lo que quiera, pero a la final que se dé cuenta y lo corrija. Mire que no es tan sencillo, porque si él mete lo que quiera y eso genera un error grave en el programa, un error que no es recuperable o es irrecuperable, el programa termina abruptamente. Imaginen ustedes, por ejemplo, y nos ha pasado, creando un documento en Office, no sé, o en un procesador de texto, y de repente, ¡pum!, se cierra el programa y se perdió todo lo que ustedes habían hecho. Miren que no es nada agradable. Entonces hay que gestionar esas excepciones, ¿cierto? ¿Cómo se gestionan las excepciones, muchachos? Con algo que se llama la lógica try, throw, catch. Try, throw, catch. Enseguida el ejemplo lo vamos a ver más profundamente, pero en general, ¿qué es? ¿Qué es try? Try es el bloque que incluye la excepción, o sea, es el bloque donde yo predigo lo que va a pasar. Ven, yo sé que va a pasar tal error, metámoslo dentro de un try, ¿cierto? Ven, yo sé que él va a meter este B malo, metamos esa opción del código dentro del try, ¿cierto? Es como la porción de predicción de la excepción. ¿Qué es el throw? ¿Qué es el throw, muchachos? El throw es la forma de yo lanzar la excepción para que sea capturada, ¿cierto? Entonces, miren muchachos, les voy a hacer la analogía. Resulta que usted en su edificio, por ejemplo en esa sala de computadores, hay un plan de emergencias, ¿cierto? Hay un plan de emergencias. Y van y le dicen a ustedes, muchachos, por favor, cuando haya un incendio, todos tienen que salir por cierta puerta, tienen que salir ordenadamente, les dicen todo correctamente. Y resulta que no hay cómo alertar el incendio. Entonces, así haya un super programa de prevención de desastres o de desalojo, ¿cierto? Si ustedes no tienen cómo detectar el incendio, pues se quemaron todos ahí, ¿cierto? Entonces, en esa analogía, muchachos,
el programa de prevención que les dicen, vea, salgan con cuidado y todo, es el try. Porque están diciendo, pilas, si hay un incendio, hagan tal cosa. ¿Cierto? ¿Qué es el throw? El throw es esa alarma que dice, ve, pilas que hay un incendio. Haga lo que yo le dije, pilas que hay un incendio. ¿Cierto? Entonces el throw es el que alarma, el que lanza la alarma. ¿Cierto? Entonces vuelvo y repito. El try es como el bloque predictivo, es donde yo sé que hay un error que puede suceder. El throw es que es quien lanza la alarma de la excepción. Quien dice, pilas que ocurrió un error, pilas que acaba de ocurrir un error, ¿cierto? ¿Y qué es el catch? En realidad una sentencia try, throw, catch puede tener varios catch, porque yo puedo gestionar la excepción de diferentes formas. Por ejemplo, si es un incendio, yo puedo esperarme donde estoy, quietecito, de apagarlo. Pero si es un terremoto, tengo que salir rápidamente, ¿cierto? Entonces miren que dependiendo de la alarma, yo realizo una u otra acción. Entonces puedo tener varios catch. Entonces, ¿cuándo actúa un catch? ¿Cierto? Puedo tener, por ejemplo, 4 catch. ¿Cuándo actúa un catch? Cuando el throw respectivo lo active. Entonces, cada catch debe tener un throw respectivo. Cada catch debe tener un throw respectivo. ¿Correcto? Entonces ve que yo quiero el catch 1, por decir algo. Entonces debe haber un throw para el catch 1. Ve que yo quiero el catch 2. Entonces debe haber un throw 2 para el catch 2. ¿Cierto? Ahorita lo vamos a ver, muchachos, en un ejemplo. Bueno, muchachos, vámonos rápidamente a los ejemplos para que agilicemos. ¿Cierto que son 6 mini proyectos en total? Sí, son 6. Nos faltan 2. ¿Cómo falta uno por asignar? Exacto, falta uno por asignar. La idea, muchachos, es que se asigne inmediatamente termine ese. ¿Cierto? Entonces, en 20 días exactamente tendremos que estar entregando eso. Ya estaremos libres de mini proyectos, ¿cierto? Quedarían pendientes los quizzes finales y el proyecto final. Bueno, muchachos, entonces miren el código que se encuentra en pantalla. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Es un código sencillo, no tiene nada del otro mundo, para mostrarles cómo funciona, ¿cierto? Entonces miren, muchachos, simplemente el código es un código, es un bloque try catch, ¿cierto? No tiene nada ahí del otro mundo, ¿cierto? Entonces estoy creando un código try catch. Es un ejercicio, digamos, didáctico, ¿cierto? Porque no está capturando ningún error en particular, sino que le estoy mostrando cómo funciona el try catch. Entonces miren, muchachos, vuelve y juega. En el bloque try, ¿cierto? Es donde está la parte predictiva, donde voy a colocar lo que creo que va a tener un error o una excepción, ¿cierto? Entonces, en este caso no hay nada dentro del try, ¿cierto? Entonces, supongamos que no hay nada predictivo, pero finalmente sí hay un throw, o sea que voy a lanzar la excepción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí puede haber un montón de código, ¿cierto? Aquí puede haber un montón de código, así como lo estoy copiando en pantalla. Va a haber un montón de código, ¿cierto? Que puede en algún instante del tiempo de ejecución tener algún error, ¿cierto? Entonces resulta que cuando eso ocurra ya tengo un throw aquí. Entonces miren que tengo un throw. Entonces miren, muchachos, antes de explicarle cómo funciona el throw, vámonos para el catch para que lo podamos entender bien. Entonces miren qué pasa con el catch. Entonces el catch dice, pilas, si hay un error yo lo capturo. ¿Cuál es el argumento del catch? Es un entero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada que el catch, ese bloque catch, que en este caso es uno solo, perciba un entero, o sea, le diga, vea, tenga este entero, vea, yo le entrego un entero,
él debe hacer pues, las actividades correspondientes para la gestión de esa excepción, para la gestión de esa excepción. Entonces, por ejemplo, miren muchachos, estoy esperando un entero, ¿cierto? Si recibo un entero, o sea, si el cache le llega un entero, ve, este es el entero, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que imprimir esto. Tiene que imprimir esto, dice, error tipo entero capturado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le llega al cache? ¿Cómo le llega al cache el entero? ¿Cierto? Entonces, nos devolvemos al bloque try y se lo manda ¿a quién? El throw. Miren que el throw le está mandando el entero, ¿cierto? Obviamente, como les digo, aquí no hay ninguna condición en particular. Siempre se lo va a mandar, siempre. No hay ninguna condición en particular. Porque estamos haciendo un ejemplo didáctico para entender cómo funciona, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente, muchachos, pongo a obtener un dato, simplemente como para darle un pause ahí a la ejecución. Pero eso no hace nada. Entonces vamos a ejecutar el programa. ¿Qué esperan ustedes de la ejecución del programa, muchachos? ¿Qué esperan ustedes obtener de la ejecución del programa? Ese mensaje. Ese mensaje, correcto. Te vamos a compilar el ejercicio. Listo, muchachos, ya está compilado y vamos a ejecutarlo. Entonces miren lo que sale, muchachos. Dice error tipo entero capturado y obviamente se queda en stand-by porque yo le dije que esperara un dato mío, ¿cierto? Entonces como oprimo un dato para continuar, sino que no imprimí esa información ahí, ¿cierto? Entonces miren que sale error tipo entero capturado. ¿Por qué sale error tipo entero capturado? Porque el cache está haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del cache? Cada que recibe un entero, imprimir esto. Y miren que siempre recibe el entero porque no hay ninguna condición explícita. El throw siempre le manda el entero. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Vámonos a un ejemplo más complejo, un poquitico más complejo, ¿cierto? O digamos que no más complejo, diferente. ¿Qué pasa, muchachos? Resulta que existen cache genéricos, ¿cierto? Mire que en el cache anterior, si él no recibía un entero, miren, muchachos, por ejemplo aquí, si en vez de eso yo le mando esto, ¿qué creen ustedes que pase? Ahí que hay un error de compilación, ¿no? No, ¿por qué? Que usted no le está mandando un cache de tipo entero. ¿Sí que? Pero no tiene nada que ver el cache de tipo entero. Pues el cache recibe un dato tipo entero para gestionar la excepción, ¿cierto? Entonces, el bloque try, ojo muchachos que los bloques try y cache son dos bloques aparte, ¿cierto? El try manda y el cache recibe, ¿cierto? ¿Qué está diciendo el cache que recibe? Un entero. ¿Qué está mandando el try? Un string, Sí. ¿cierto? Una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El try le manda la cadena y el cache recibe el int. ¿Qué va a pasar? Que no hay error. Exacto, no imprime nada porque no estoy mandando nada de lo que él quiere recibir. Vamos a compilar y verán, muchachos. Entonces compilémoslo nuevamente. Perdón que ahí lo ejecuté. Vamos a compilarlo nuevamente, ¿cierto? Y vamos a ejecutarlo. Entonces miren lo que sale. Dice que el throw, miren que sale digamos que es un error genérico,
¿cierto? Porque no es un error de ejecución. Dice que el throw está llamando una instancia de un char de un char const, ¿cierto? Primero que todo, no existe, no está como declarada en ninguna parte, y segundo, no hay un cache que la reciba, entonces le está terminando eso. Vamos a hacerlo de esta forma, muchachos, para ver si no nos saca error de ejecución. Vamos a declarar aquí dentro del try, por ejemplo, un float, pongámosle t, igual a 1.2, ¿cierto? Y vamos a mandar con el throw un t. Vamos a ver. Nuevamente vamos a compilar y nuevamente vamos a ejecutar. Entonces miren, sale exactamente lo mismo. Dice, ve, el throw está mandando un float y no hay quien se lo reciba, entonces está cancelando, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto, muchachos? ¿Por qué sale ese error? ¿Y por qué en vez de eso no se viene de una vez aquí a recibir el dato? Porque en la lógica del try no hay nada, ¿cierto? Miren que en la lógica del try no hay nada. Si en la lógica del try hubiera una condición que no siempre tenga que mandar el throw o no siempre lance la excepción, entonces no se vería obligado a lanzarla obligatoriamente. ¿Sí queda claro eso? Aquí lo estamos obligando a que la mande. Bueno, muchachos, entonces miren lo que pasa acá. Este ejercicio es muy similar al anterior, pero va a ser de mucha utilidad para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento del catch? Que puede ser cualquier tipo de dato. Exacto. Él está diciendo, lo que me mande yo lo cojo. El error, o sea, cada que usted me lance cualquier error yo lo cojo. Y miren lo que imprime. Ha ocurrido un error inesperado. Esto generalmente se usa para cuando usted tiene, pues, cuando usted quiere, por ejemplo, cuando el main falla. Si la ejecución del main falla, usted le pone un try catch general que diga, ve, como falló hay un error inesperado, ¿qué es? No se sabe, vuelva y arranque el programa. Ustedes no han visto que este tipo de errores sale mucho en los programas, muchachos. Cuando a usted le sale un error así raro, por ejemplo en el Office, dice, ve, ha ocurrido un error inesperado, por favor reinicie. Eso es la gestión de una excepción. Entonces miren, muchachos, vamos a ejecutar vamos a ejecutar este. Entonces, si lo ven, muchachos, ha ocurrido un error inesperado. ¿Sí lo están viendo? Cuando lo ejecuté, vamos a salirnos y vamos a poner, por ejemplo, aquí un float, o vamos a poner una cadena de caracteres, vamos a poner hola. Entonces, miren, muchachos, volvemos y compilamos y volvemos y ejecutamos. Y mire que vuelve y sale. Ha ocurrido un error inesperado. Ahí sí no hay error porque el cache lo recibe todo. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, muchachos? Vámonos para otro ejercicio. Este sí más complejo, listo. Entonces en este, muchachos, la idea es que metamos ya errores reales, pues, no que nos dediquemos aquí a hacer cosas didácticas, tan didácticas, pues, porque este error igual sigue siendo sencillito. Entonces miren, muchachos, entonces les explico miren, defino un objeto de la clase string. Ojo, muchachos, que esto no es un tipo de dato de los genéricos de C++, para que no me vayan a confundir. Usted no puede crear un tipo de dato así porque sí es string. Esto es un objeto de la clase string. Miren que aquí incluyo la librería string. ¿Sí lo ven? Entonces pilas que esto no es un tipo de dato cualquiera. Esto es un objeto de la clase string, que lo llamo hola. ¿Correcto? ¿Correcto, muchachos? Sí, señor. Listo, entonces miren, la clase
la clase o la librería string tiene una función que se llama AT, ¿cierto? ¿Para qué sirve esa función? Esa función sirve para retornar un carácter que se encuentre en una posición cualquiera. Entonces vamos a hacer este ejercicio, muchachos. Vamos a retornar el que se encuentra en la posición 2 de la palabra hola, ¿cierto? Y vamos a ejecutar. Miren, muchachos, lo que pasa. Si están logrando ver en pantalla, va a crecer un poquitico más y lo voy a volver a ejecutar de nuevo. Lo ejecuto. ¿Sí ven lo que sale, muchachos? ¿Qué ven ahí? Una L, ¿cierto? Porque está en qué posición? En la 2. Mire que si contamos, la H es la 0, la O es la 1 y la L es la 2, ¿cierto? Entonces, una pregunta capciosa. ¿Qué pasa si yo coloco 100? Lo veo. O no me sale nada, o me sale algo raro que no le he dicho nada. Pues en realidad, como estoy definiendo un objeto que tiene este límite, miren, muchachos, la función AT se está llamando a través de ¿qué objeto? A través del objeto S. A través del objeto S. Entonces miren, el objeto S está reservando 4 posiciones en memoria. Entonces no tiene sentido que yo a través del objeto S quiera acceder a la posición 100 de memoria, pues porque no existe en el objeto como tal. O sea, no se ha instanciado hasta por allá, ¿cierto? Entonces ahí debe haber un error clarísimo, ¿cierto? Entonces miren, muchachos, entonces Pues lo puedes compilar para ver qué error sale. sí, claro, lo que pasa es que no quiero compilarlo aún porque pues no lo he compilado porque les quiero explicar qué error va a salir antes de que salga, ¿cierto? Sí, claro. Entonces miren, muchachos, ¿cómo lo haríamos según lo que les enseñé? ¿Cómo lo haríamos? Entonces miren, lo haríamos lanzando un throw, ¿cierto? Aquí lo estoy copiando. Lo haríamos lanzando un throw, por ejemplo, un entero, ¿cierto? Y pondríamos un catch que reciba un entero, ¿cierto? Y explicaríamos cuál es el error. Aquí. ¿Está claro, muchachos? Así lo haríamos, listo. Vamos a aprender. Esa es la forma simple de hacerlo, que creo que ya todos la entendimos. Listo. Resulta que C++ dentro de sus librerías estándar, tiene una librería que se carga en los programas por defecto, ¿cierto? Que se carga en los programas por defecto. ¿Por qué digo que por defecto? Porque mire que aquí no la he llamado. No la he llamado, ¿cierto? Yo no necesito llamarla a no ser de que la vaya a modificar. Mucho cuidado con eso. No necesito llamarla a no ser de que la vaya a modificar, ¿cierto? Entonces, esa es la clase exception. Bueno, ¿cómo funciona eso, muchachos? ¿Cierto? Si ustedes crean una referencia, o sea, un objeto que es... Aquí vamos a crear un objeto que se llama E, que en realidad es una referencia, miren el ampersand, ¿cierto? Y es un tipo objeto de la clase exception, ¿cierto? Hasta ahí está claro ese argumento. Es un objeto de la clase exception que lo estamos llevando como argumento, como referencia, ¿correcto? Si usted utiliza esta nomenclatura, ¿cierto? Usted puede dentro del bloque catch, utilizar toda la gama de funciones que le ofrece la clase exception, ¿cierto? La clase exception tiene una cantidad enorme de funciones, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar la que quieran. Aquí, ¿cuál les voy a enseñar yo, muchachos? La más genérica y la más usada. ¿Cuál es?
la función what. La función what es una función que retorna un error estándar, ¿cierto? Ve, detecté un error, explícale al usuario con las palabras más decentes, por decir que tenga C++, ¿cierto? ¿Está claro, muchachos? Sí. Entonces miren que estoy imprimiendo lo que me retorne la función what a través del objeto que estoy llamando la función what de la clase exception a través del objeto y me va a retornar lo que la función what hace. Vamos a ver qué me retorna, ¿cierto? Entonces vamos a compilar nuevamente, vamos a compilar nuevamente y vamos a ejecutar. Miren lo que me sale, ¿cierto? Eso es uno de esos errores que usted encuentra, por ejemplo, en internet, ¿cierto? Ustedes alguna vez buscando errores en internet se han encontrado con unos errores como medio raros, unas descripciones medio raras. ¿Sí lo han notado? Sí. Esto es uno de esos errores. Entonces, por ejemplo, usted puede buscar este error en internet a ver qué pasa. Entonces le está diciendo, pilas, en la función AT, usted está teniendo problemas. Usted está teniendo problemas con un string básico. Y si ustedes van y se fijan allá, eso es lo que está pasando. Con un string usted está teniendo problemas. Porque en la función AT está yendo más allá de los límites de la función. Pero entonces ustedes pueden decir, no, profe, pero igual, pues, inclusive, no es una muy buena práctica dedicarse a dejar que la clase exception gestione las excepciones y lance los errores tan raros, porque a veces no es bueno. Entonces vámonos para otro ejemplo, ¿cierto? El ejemplo 4. Entonces miren, en este ejemplo 4, ¿qué voy a hacer? Me voy a aprovechar de la clase exception, pero la voy a modificar para poder obtener descripciones más claras, que no me salga basic string ... add, porque eso no me dice nada. Pues para alguien que conozca mucho posiblemente sí, pero para alguien que no tenga un conocimiento claro de lo que es ese error, no le va a decir nada. Entonces listo, yo digo, listo, entonces venga. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces miren, muchachos, lo que voy a hacer aquí. Si se dan cuenta, en este ejercicio sí llamo la librería exception. ¿Por qué les dije ahorita que cuando debía llamar la librería exception? Cuando la quiero modificar. Cuando la quiero modificar o quiero ir a cambiarle algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una clase propia, una clase mía, ¿cierto? Me la voy a inventar. Entonces voy a crear la siguiente clase, la voy a llamar div0. Es una clase que yo me voy a inventar para expresarle al usuario que hay un error en una división por 0. Imaginen, por ejemplo, que ustedes tengan un programa de división y que el usuario mete un 0 como denominador. ¿Qué va a pasar ahí si no gestionamos la excepción? El programa abruptamente se sale, porque eso es una locura, el programa no lo va a saber hacer. Entonces, ¿el qué hace? Huir. ¡Pum! Se sale. Yo no sé qué más hacer. ¿Cierto? Eso pasa cuando la lógica falla. ¿Cierto? Imagínense ustedes, muchachos, ustedes tienen 10 puertas para salir, ¿cierto? No tienen ni idea por cuál salir. Cuando la lógica falla, ustedes no tienen una lógica para elegir una puerta. Generalmente, ¿por cuál sale usted? Por la más cerquita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su lógica se acabó. Usted no tiene cómo escoger. Yo escojo la que más cerquita me quede, porque la otra me queda 10 kilómetros. No voy a caminar 10 kilómetros pudiendo salir por esta. No tiene sentido salir por la que queda más lejos, sabiendo que no tengo ni idea para dónde voy con todas, ¿cierto? Entonces miren que cuando la lógica falla, ¿qué es lo más fácil? Salirse por la tangente, por la más fácil. Eso es lo que hace un programa. Cuando su lógica falla, ¡pum!, se sale abruptamente. No sé qué más hacer, no me puedo inventar las soluciones. Entonces miren, muchachos, en esta clase me voy a inventar una clase div por 0.
div0, ¿cierto? Obviamente es una clase derivada ¿de dónde? De la clase exception, porque me voy a aprovechar de la clase exception. Listo. ¿Qué voy a hacer aquí, muchachos? Voy a sobreescribir una función que ya existe, que es la función what, ¿cierto? ¿Existe dónde? En la clase exception. La voy a sobreescribir. Entonces, bueno, la forma de sobreescribirla, o sea, la función what tiene unas características especiales, ¿cierto? Debe ser una función constante, debe ir acompañada de throw y debe retornar un apuntador a un arreglo de caracteres constante, ¿cierto? ¿De dónde me saqué eso? Conociendo la clase what de la clase exception. Entonces ya sabemos que debe ser así cada que la queramos cambiar. Ah, profe, que yo no quiero cambiar la función what sino otra función de la clase exception. Bienvenido sea, pero tenga en cuenta que tiene que tener muy claras las características de esa función. ¿Qué voy a hacer con esta función? En vez de que me imprima esas cosas locas que imprimía ahora, ¿cierto? Recuerden que imprimía basic string add. En vez de imprimirme esto, le voy a decir, no. Como yo la estoy sobreescribiendo, usted me va a imprimir es esto. Error división por 0. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer ahora vamos a seguir el programa, ¿cierto? Entonces voy a declarar dos variables, que son double, n y d, ¿cierto? Entonces, aquí le pongo la opción al usuario de que me ingrese un numerador y lo guardo en n. ¿Sí es claro? Limpio el buffer de entrada sein. Ahora le digo al usuario que me ingrese un denominador y lo llevo a d y vuelvo y limpio el buffer de entrada. Listo. Entonces miren, muchachos, viene el bloque try. Entonces, ¿cuál es su predicción? ¿Qué es lo que cree que ustedes pueden pasar en este programa de división? ¿Cuál es la predicción? ¿Cuál es? Repíteme, por favor. ¿Cuándo? Cuando el usuario final ingrese un 0. Ah, va a haber un error, pilas. Entonces miren que dentro del bloque try yo me encargo de hacer eso. Yo digo, listo, como yo ya sé que el error va a suceder, entonces hago lo siguiente. Vea, señor, si d es igual a 0, ¿cierto? Si d es igual a 0, lance, si d es igual a 0, lance, miren, throw, lance div0, la clase div0. Acuérdese que la clase div0 terminaba aquí con throw, entonces por eso yo puedo hacer esto. Entonces, si d es igual a 0, lance la clase div0, que me va a arrojar el error, ¿cierto? Y aquí termina el if. Miren, aquí termina el if. Miren que esta es la condición del if. Listo, entonces el si no está aquí. Entonces si no, imprima n dividido n igual a la división. ¿Sí lo ven? Imprime la división con el resultado, obviamente, que es que n sobre d. ¿Qué hemos hecho hasta ahí, muchachos? Hemos creado el bloque predictivo, ¿cierto? Nadie está gestionando la excepción, ¿cierto? Dijimos, vea, yo voy a predecir que si d es igual a 0 va a ocurrir un error, entonces pilas, lánceme esto. Pero mire que pues nadie lo está capturando hasta el momento. Ahora vamos a ver quién lo captura. Entonces, ¿quién lo captura? Lo captura catch. ¿Y qué recibe catch? Un objeto de la clase exception, que obviamente es ¿cuál? Div0. ¿Sí lo ven, muchachos? ¿Y qué hace él? Bueno, cuando yo capture esa excepción a través de throw, lo que hago es imprimir la función what. Pero miren que la función what ya no me va a imprimir esas cosas raras, sino que me va a imprimir esto, error división por 0. Vamos a ejecutar el programa. Primero que todo vamos a compilarlo.
y vamos a ejecutarlo. Entonces miren lo que sale, muchachos. Dice, probando división, ingresa el numerador. Por ejemplo, 4. Ingresa el denominador, 2. Miren lo que sale. 4 dividido 2 igual a 2. ¿Está claro? Miren que se lanzó la excepción. No. ¿Por qué? Porque no hubo ningún error. Entonces, en vez de irse por este if que lanza la excepción, se fue por acá y no pasó nada. ¿Sí lo ven? Ahora vamos a lanzar la excepción. Ingresa el numerador, 2. Ingresa el denominador, 0. ¿Sí ven lo que salió? Sí. Error, división por 0. Si yo no hubiera gestionado la excepción, ¿qué hubiera pasado? El programa se sale abruptamente sin contarme qué pasó. Bueno, muchachos, hay una pregunta que ustedes se pueden estar haciendo, que es, profe, bueno, hay 2 maneras de gestionar las excepciones: a través de la clase exception o yo creando mi propio, o sea, lanzo con el throw la excepción, ¿cierto? Y que lo capture un catch, ¿cierto? Sí, esa sería como la pregunta clave. La respuesta es, ustedes eligen cómo hacerlo, muchachos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la clase exception les ofrece mucho más funcionalidades. Yo les estoy mostrando la función what, pero hay muchas más funciones, ¿cierto? Lo pueden hacer como quieran. ¿Quedan claras las 2 metodologías, muchachos? Lanzando el throw yo mismo sin necesidad de la clase exception. Un throw que dependa de un tipo de dato, por ejemplo de un entero o de un float, o puede ser hasta de un objeto de una clase cualquiera, que lo hago yo. Y otra cosa es con la clase exception. ¿Sí queda claro, muchachos? Entonces espero, muchachos, que de ahora en adelante todos sus códigos tengan gestión de excepciones. No quiero meter un dato y que se me salga el programa, ¿cierto? Porque todos ya sabemos gestionar excepciones. ¿Queda claro, muchachos? Sí, señor. Bueno, muchachos, ahora vamos a ver otro tema que tiene que ver con las plantillas. Este tema es muy chévere. Sí. Debemos manejar excepciones para ese otro mini proyecto aquí. La palabra debemos no implica obligación, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Como ustedes ya saben gestionar excepciones, si ustedes tienen un menú y me piden un 1 y yo meto un 3, ¿qué pasa? Se sale el programa. Entonces, ¿cómo les debería calificar yo el programa? Malo. Porque ustedes ya saben gestionar excepciones. ¿Sí lo ven? O sea, dentro de la guía yo no les digo, pilas, tienen que usar excepciones. No. Pero si yo a eso le meto un valor que no es y se me sale, yo no califico más. ¿Cierto? Estoy siendo un poco exagerado, muchachos. Sí califico más. Pero la idea es que empecemos a usar lo que se debe usar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo, cuando estoy calificando, soy un simple usuario final que no sé nada, ¿cierto? Si ustedes piden un 1, yo puedo meter una A, ¿cierto? Porque yo no sé nada. O sea, ustedes son los que tienen que garantizar que el programa no falle en esas ocasiones. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, muchachos. Espérenme un segundillo, yo busco.
Bueno, muchachos, entonces, ¿qué son los templates? Los templates son una herramienta 1A. Son una herramienta 1A para el desarrollador. ¿Por qué? Porque le evita el reproceso. Le evita el reproceso en la creación de código, ¿cierto? Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, el ejemplo más claro de esto, muchachos, el ejemplo más claro de esto es, más claro de esto es ¿cuál? ¿Se acuerdan cuando veíamos sobrecarga de funciones? Recordemos que la sobrecarga de funciones, cuénteme. Cuando hay un encapsulamiento. ¿Cómo? Cuando hay un encapsulamiento. No. De hecho, la sobrecarga es polimorfismo. Cuénteme. Son las que se definen para que ejecuten operaciones distintas. O sea, es tratar de que una misma función me haga diferentes, o sea, una función igualita me haga diferentes actividades o obtener diferentes resultados. ¿Cómo hacíamos? Recuerden que la función, el nombre de la función era igual. ¿Cómo diferenciábamos una función de otra que la sobrecarga? Según los argumentos. Correcto, según por ejemplo el número de argumentos, ¿cierto? Pero generalmente lo que hacíamos era que los diferenciábamos con los tipos de datos, ¿sí lo recuerdan? Por ejemplo, a una función le entran 2 enteros, a la otra sobrecargada le poníamos a entrar 2 flotantes, a la otra cosa y otra cosa, y así sucesivamente, ¿sí lo recuerdan? Sí. Entonces miren que para cada función sobrecargada, ¿qué teníamos que hacer? Declararla y definirla, ¿cierto? Y teníamos que crear el código para cada una de ellas. Entonces, si queríamos sobrecargar 10 funciones, teníamos que crear 10 funciones diferentes. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Entonces, miren qué engorroso. Imagínense, si yo quiero sobrecargar supongamos un ejemplo muy práctico. Yo quiero hallar el máximo de 2 datos, ¿cierto? Resulta que yo no quiero decir qué datos son. Pero pueden ser 2 enteros, pueden ser 2 flotantes, pueden ser 2 caracteres, pueden ser 2 double, lo que sea, ¿cierto? Entonces, ¿será que puedo hacer una función para la misma cosa? O sea, puedo hacer una misma función, pero igual tengo que definir su sobrecarga, ¿cierto? Tengo que hacer la lógica para el entero, tengo que hacer la lógica para el double, tengo que hacer la lógica para el carácter. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, de acuerdo. Entonces miren qué problema. Entonces, ¿qué es las plantillas? ¿De qué se tratan las plantillas? De facilitarnos la vida. Listo, entonces venga, no. Si el código es muy similar, lo que hago es que parametrizo esa función para lo que le entre. O sea, si le va a entrar un entero, trabájeme con un entero. Si me le va a entrar un carácter, trabájeme con un carácter, ¿cierto? Y solo lo hago una vez. Eso es lo que es una plantilla, ¿cierto? Existen plantillas, esto es un ejemplo muy particular pues, pero existen plantillas de funciones y plantillas de clases. Bueno, muchachos, ustedes profundizarán en el contenido. Mi objetivo aquí es mostrarles los ejemplos. Entonces vámonos a los ejemplos. Primero miremos este. Entonces miren, muchachos, este ejemplo es un poquito práctico para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo es la nomenclatura de un template? Miren, si ustedes se fijan, lo que voy a señalar acá, ¿están viendo lo señalado? Sí, profe. Es la estructura de una función común y corriente. Como dirían por ahí, común y silvestre. No tiene nada del otro mundo, ¿cierto? Una función normal. ¿Qué pasa? Si yo quiero que esta función sea un template, ¿cierto? La encabezo con esta
con esta nomenclatura o estas palabras reservadas. Template. Y dentro de esos símbolos, mayor y menor, o digamos llaves verticales, llaves angulares, perdón, coloco la palabra reservada class, ¿cierto? Y coloco una variable cualquiera. En este caso la llamé T, pero la puedo llamar Pedro, la puedo llamar Juan, la puedo llamar lo que sea. Esa T es lo que vamos a llamar el parámetro, ¿cierto? Entonces, vámonos a la función. Entonces, miren, esta función me está pidiendo un apuntador. ¿Sí lo ven? Un apuntador constante. ¿De qué tipo? ¿Quién me dice de qué tipo es ese apuntador asterisco array? Es un char. Es un entero. Es un double. ¿Qué es? Es un entero. ¿Y por qué? Porque abajo en el parágrafo parece entero. ¿A dónde? No, Aquí. Es un estripo porque es una letra. Ojo, ojo que la variable que estoy poniendo aquí como argumento es array, que es un apuntador, ¿cierto? Estoy diciendo que es constante y aquí debería ir el tipo de dato, pero en vez del tipo de dato estoy poniendo T. ¿Qué tipo de dato es? Fecha. No se sabe. No se sabe. ¿Será un entero? No se sabe. Puede ser. ¿Será un char? Puede ser. No sé. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vámonos a este, muchachos. ¿Con qué tipo de dato es? Entero. Es entero, porque ahí dice entero. Ahí sí lo sabemos. Entonces, ¿de qué se trata este ejercicio, muchachos? Se trata de que cuando yo quiera crear una función cuyos argumentos, por ejemplo, puedan ser diferentes tipos de datos, entonces en vez de colocar el tipo de dato en particular y crear varias funciones copias que la sobrecarguen, más bien creo un template, ¿cierto? Cuyo argumento es una variable genérica, que en este caso llamo T, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tipo de dato de array? El tipo de dato es T. ¿Cuál? No sé, porque aquí lo estoy colocando como un parámetro. ¿Queda claro, muchachos? ¿Qué hace esa función? Dependiendo de los datos que yo le ingrese, ¿sí ven? Dependiendo de los datos que yo le ingrese aquí, como el arreglo, ¿cierto? ¿Se los va a llevar a qué? Se los va a llevar a una variable array. ¿Sí lo ven? Se los va a llevar a una variable array. Perdón, muchachos, perdón. La variable array es la que les estoy ingresando como dato, ¿cierto? Aquí voy a ingresar la información. ¿Qué es esta función o qué hace este for? Lo que hace este for es imprimir en pantalla cada uno de los elementos de ese array. ¿Sí lo ven? Obviamente no sé el array es de qué tipo. Puede ser enteros, puede ser un array de caracteres, puede ser un array de lo que sea, ¿cierto? Entonces miren lo que hace la función. Coge ese array que yo le estoy metiendo aquí y lo va imprimiendo con un for. Y miren que este contador es el que me ayuda a incrementar, que pase a la siguiente posición. ¿Queda claro qué hace esa función? Sí. Simplemente coge un array que yo le meta y lo imprime. Listo, ahora vámonos para el main. Entonces voy a definir arrays de diferentes tipos de datos. Entonces, por ejemplo, voy a definir un array de enteros, ¿cierto? Y lo voy a llamar A. ¿Sí lo ven? Este array lo voy a llamar A. Y le voy a poner que el tamaño es ¿cuánto? ¿Cuánto es el tamaño de ese entero? Es account. ¿Y cómo definí account?
Lo definí como 5. ¿Sí lo ven? Quiere decir que ese arreglo tiene 5 posiciones o 5 datos que se los voy a llenar. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estará correcto que yo haga esto, muchachos? ¿Es correcto? ¿Y por qué no se sabe qué tipo? No, sí lo sabemos. Este sí. Este que estoy definiendo aquí sí. Todavía no entraba a la función. Aquí sí lo estoy definiendo. Miren que es de tipo entero. Entonces no tiene sentido que haga esto. Los elementos tienen que ser de tipo entero. ¿Correcto? Aquí estoy definiendo un arreglo que llamo B. Le estoy dando el tamaño que lo llamo bcount, que es 7. Y lo estoy declarando double. Lo que quiere decir que todos sus datos van a ser doubles. ¿Correcto? Y aquí estoy definiendo un arreglo de caracteres o de char que se llama C. Estoy definiendo que su tamaño es ¿cuánto? 6. ¿Cierto? Y le estoy llevando a ese arreglo una cadena de caracteres que la llamo adiós. La pregunta es, bueno, y venga, y adiós solo tiene 5. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el sexto? ¿Quién me dice qué pasó con el sexto? Se reserva. ¿Cómo? Se reserva un espacio en memoria. Recuerden que el sexto es el null. ¿Cierto? En una cadena de caracteres siempre existe un carácter adicional que es el null. ¿Sí lo recuerdan? Ve, ya que uno tiene que tener presente cuando lo vaya a definir, ponerlo con uno más, pues con un número más. Sí, exactamente. Porque siempre hay un null ahí al final. Ojo, estoy hablando en los caracteres, en los que son caracteres. En los que son, por ejemplo, de números, miren que no, porque aquí está definido claramente. Mientras que aquí no. Aquí es como si hubiera uno al final. Entonces uno siempre tiene que ponerle un dato más o una posición más. ¿Correcto? Bueno, muchachos, ahora sí vamos a entrar en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Una sobrecarga. No tiene nada diferente a una sobrecarga. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la misma función, pero con diferentes tipos de datos. ¿Sí lo ven? Con diferentes tipos de datos. ¿El primer tipo de dato cuál es? Entero. Es un entero. El segundo tipo de dato o el argumento de la segunda función es un double, y en este es un carácter, una cadena de caracteres. Entonces miren que ¿qué estamos haciendo ahí? Una sobrecarga. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, en las sobrecargas que hacíamos antes? Que no tenemos que definir 3 veces esta. ¿Sí lo ven? En las antes teníamos que crear una que aquí dijera entero, otra que aquí dijera double y otra que aquí dijera char. ¿Sí se acuerdan? Esa es la ventaja. Entonces miren, vamos a compilar, muchachos, y nos vamos a dar cuenta de la potencia de un template. No me limpié la pantalla del 9. ¿Cómo? Limpié la pantalla del 9. La amplío. La limpié. Listo.
Miren ahí, muchachos. Como sucedía en el programa, me imprime las tres cadenas, utilizando sobrecarga. Me imprime las tres cadenas utilizando sobrecarga. ¿Queda claro? Vamos a ver otro ejemplo, muchachos. Bueno, entonces ese es el ejemplo de función. En realidad las funciones es simple, porque miren que lo único que hay que hacer es agregar el parámetro, ¿cierto? Definir la función una sola vez con el parámetro y simplemente hacer lo mismo que hacíamos de sobrecarga. ¿Sí lo ven? Lo que sí es nuevo para nosotros es los de clase. Vamos a ver un template de clase. Puede pasar, muchachos, el siguiente ejemplo. Ahora, un ejemplo. Yo tengo una clase que se llama por ejemplo, una clase que se llama notas, ¿cierto? Y los atributos de la clase notas son, por ejemplo, nota de matemáticas, nota de inglés, nota de informática, ¿cierto? ¿Queda claro hasta ahí? Resulta que yo estudio en dos lugares, ¿cierto? Yo estudio en la Universidad de Antioquia y también estudio, por ejemplo, en la Universidad Nacional. Entonces resulta que en la Universidad de Antioquia me califican con enteros y en la Universidad Nacional me califican con flotantes. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahí? Si ven la connotación del ejercicio. Me las voy a pintar aquí rápidamente, muchachos, para que entendamos el concepto. Entonces, miren, muchachos. Entonces, en el ejercicio que les estoy diciendo, yo dije, ven, voy a crear una clase que se llame notas, ¿cierto? Voy a definir las variables de esa clase. Entonces, las variables de esa clase son ¿cuáles? Recuerden, partamos que en la Universidad de Antioquia supongamos que nos calificaran con enteros. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. No hay un 1 con 1, un 1 con 5, ¿cierto? Entonces yo digo, no, listo, entonces vamos a declarar int matemáticas, ¿cierto? Int informática, por ejemplo, e int inglés. Listo, chévere, aquí creo las funciones. Entonces resulta que voy a aplicar esta misma clase, por ejemplo, para la Universidad Nacional, donde califican diferente. Ahí utilizan flotantes. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Me embalé. Me va a tocar crear otra clase. Que se llame, por ejemplo, notas nacional. ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces con esa? Entonces me toca. Listo, entonces va a ser float matemáticas, float informática y float inglés. ¿Sí lo ven? Y aquí coloco las funciones, que inclusive pueden ser las mismas, pero varían dependiendo del tipo de dato. Entonces, ¿no les parece una pérdida de tiempo eso? Tener que crear otra clase completa sabiendo que lo único que cambia es el tipo de dato. Entonces, para eso existen los templates de clase. Entonces, va a pasar exactamente lo mismo. No, venga, creemos una sola, en la cual, que la llamemos notas general, ¿cierto? En la cual, ¿qué pasa? Es, como yo no sé cómo califican en qué parte, entonces pongo cualquier cosa, pongámosle T, un parámetro, T matemáticas, T informática y T inglés, ¿cierto? Y dependiendo de
la parte donde yo esté, le asigno un valor a ese parámetro. O uso el template con un determinado elemento en particular. ¿Queda claro esa explicación conceptual, muchachos? Obviamente hay que mirarlo de una forma más extensa, porque las clases no solo son variables, las clases también son funciones. Entonces también podría aplicar para las funciones de la clase. Pero para que me entiendan es más o menos eso. ¿Queda claro entonces así? Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Vamos a mirar este ejemplo, que es el ejemplo de una clase a la cual le voy a crear un template. ¿Sí lo están viendo? Entonces miren muchachos, que el ejercicio es el mismo. ¿Se acuerdan que ahorita, que les decía yo? Se crea una función igualita y se encabeza por la palabra template. ¿Sí lo ven? Sí. Aquí es exactamente lo mismo. Voy a crear una clase sencillita. Esa clase no tiene nada del otro mundo. Es una clase común, ¿cierto? ¿Qué pasa? Como la voy a volver un template, la encabezo por este texto. Entonces digo, bueno, template class T, template class T, donde T es que el parámetro que no conozco, lo que quiero variar en la plantilla. Entonces miren que, por ejemplo, las variables de la clase, miren que las variables de la clase las defino como con el tipo de dato T, que no sé cuál es un parámetro. Listo. Y miren el constructor. Si ven el constructor, ¿cuáles son los argumentos de entrada del constructor? Son objetos que corresponden al parámetro, que no sé qué es, miren. Entonces lo que entre aquí se le asigna A. Entonces miren que aunque no conozco qué tipo de dato es, no estoy siendo incoherente. ¿Por qué no estoy siendo incoherente? Porque el tipo de dato T que desconozco se lo estoy asignando a A, que es otro tipo de dato T. O sea, aunque desconozco el tipo de dato, hay coherencia entre los dos, ¿cierto? ¿Correcto, muchachos? Listo. Y aquí defino una función tGetMax, ¿cierto? Que retorna ¿qué? Retorna un valor T que desconozco. Correcto. Y ahí termina mi clase. Obviamente no he definido la función getMax. ¿Qué quiere decir eso? Que la voy a definir por fuera. Entonces pilas, muchachos. ¿Cómo se define una función? ¿Cómo se define una función que pertenece a una clase que es un template? Entonces miren cómo se hace, ¿cierto? Entonces miren, primero que todo la función getMax, miren que está por fuera de la clase ya. Tengo que darle el ámbito a la función getMax. Tengo que darle el ámbito. ¿Cuál es el ámbito de esa función? Obviamente su clase, que es mPair, ¿cierto? Y esa función obviamente me tiene que retornar un valor T, porque así la declaré, ¿cierto? Y para indicar que esta mPair es un template que depende del parámetro T, le tengo que colocar el parámetro antes de los dos puntos, le tengo que colocar el parámetro entre llaves, entre llaves, entre los corchetes estos pues raros. Correcto. ¿Sí queda claro, muchachos? Aquí lo que estoy haciendo es definiendo la función por fuera, ¿cierto? Como lo he hecho ya en todas las otras clases que hemos visto. Entonces miren, ¿qué hace esta función? Define un valor redval, ¿cierto? Mira a ver cuál es el mayor de cuál, de entre los dos valores, ¿cierto? De entre A y B, y retorna redval. Entonces usted me puede decir, pero venga, ¿cómo así? ¿Y de dónde saqué yo A y B? Recuerden que esta función es una función propia de la clase. Entonces puede acceder tranquilamente a las variables de la clase, que en este caso son A y B. Entonces no hay ningún problema ahí. Y retorna redval, que es un ¿qué? Es un objeto de un tipo que no conozco, ¿cierto?
que lo retorno aquí. ¿Sí queda claro, muchachos? El ejercicio con definir una función programada es el mismo. ¿Qué cambia? Obviamente que antes del ámbito, ¿cierto? O entre el ámbito y los dos puntos, tengo que colocar entre esos mayor y menor el parámetro. Tengo que colocar el parámetro, ¿cierto? Y el retorno es un parámetro, puede ser un tipo de dato en particular, eso ya depende de usted. Pero ya habíamos dicho aquí que era el mismo parámetro. Y obviamente, como está por fuera de las llaves de la clase, nuevamente hay que decirle que hace parte de un template. ¿Que es cuál? Este que ya había definido, ¿cierto? Para el parámetro T. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces miren que no cambia nada, lo único que estoy haciendo es colocarle el encabezado de template, ¿cierto? Y cuando la defino por fuera, agregarle el parámetro aquí que va a ser modificable cada que utilice la plantilla, ¿correcto? Entonces miren, la pregunta del millón es, bueno, y entonces cuando voy a crear un objeto, de la clase mPair, ¿cierto? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo llamo la clase? ¿Cierto? Entonces obviamente el objeto, como ya es algo particular que voy a sacar, o sea, es una instanciación de esa plantilla de clase, ahí sí le tengo que dar un tipo de dato, porque si no, pues se me enloquece el programa. Entonces miren, ¿qué es lo nuevo en la creación de este objeto? Esto. Estoy creando un objeto de la clase mPair, ¿cierto? Que se llama myObject. Lo único nuevo es que le estoy diciendo pilas, que el parámetro es int. Mírelo acá. El parámetro es int. Miren que estas llaves así mayor menor siempre acompañan el nombre de la clase. Grábense en eso. Siempre acompaña el nombre de la clase. Y miren, muchachos, los argumentos del constructor. ¿Tiene sentido esos argumentos del constructor? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Tiene sentido? No. ¿Por qué? Recuerden que los argumentos son un parámetro. Y yo ya dije que el parámetro va a ser entero. Entonces no puedo decir aquí que es un float. ¿Sí queda correcto, muchachos? Listo. Y finalmente llamo la función getMax común y corriente a través del objeto myObject. Ya la función getMax sabe que el parámetro es entero. Y eso es lo que pasa. ¿Queda claro, muchachos? Bueno, ahora hay forma de particularizar eso. Generalmente se llaman template especializados. Cuando uno habla de un template especializado no es nada del otro mundo. Pues no es que sea especial, pues que sea la cosa del otro mundo, no. Cuando uno habla de un template especializado de clase, obviamente, es simplemente que usted necesita agregarle a esa plantilla una cosa muy particular, pero no se la va a colocar a la plantilla como tal para no dañar su generalidad. Entonces, ¿cómo hace? Es lo mismo. Entonces miren, muchachos, para que terminemos, simplemente ¿qué hace? Yo tengo una clase que se llama myContainer, ¿cierto? Que define un elemento de un tipo de dato T, que es el parámetro obviamente del template. Eso me hace algo, ¿cierto? Algo en particular. No vamos a hacer aquí énfasis en lo que hace la clase. Listo. Resulta que yo a esa clase le quiero agregar una función adicional que solo en particular funciona para los char, ¿cierto? Entonces yo podría agregársela aquí, dentro del template, pero miren que le estoy dañando su particularidad. Entonces más bien, ¿qué hago? Hago lo siguiente, listo. Entonces, ya aquí definí el template genérico. Más abajo creo una especialización de esa clase. ¿Qué es una especialización? Es volver a definirla, ¿cierto?
con los elementos puntuales que quiero agregar, ¿cierto? Miren que como es una clase especializada, al yo colocar el encabezado de template, ya no coloco aquí nada, porque ahí no tengo ningún parámetro genérico. Alguien puede preguntar, profe, pero ¿y por qué no hago otra clase? Para no complicarme. La idea es conservar la identidad de la clase, ¿cierto? Esto es algo similar, no igual, pero similar a lo que uno hace cuando deriva. Uno quiere guardar la identidad de esa clase. Yo quiero guardar la identidad de esa clase. ¿Correcto, muchachos? Entonces aquí lo que creo es una clase especial cuyo parámetro ya va a ser puntual, que es char, y ya no va a ser un t. Entonces, ¿cómo lo creo? Defino nuevamente la clase, pero entonces ya no le pongo aquí ningún tipo de argumento y coloco es char. En todo lo que voy a usar, miren que ya todo lo que uso es char. Si lo ven, ya no es t. Pero no lo hice en la clase principal, la plantilla principal, para no dañarla. ¿Sí queda claro eso, muchachos? Entonces miren, muchachos, cuando creo un objeto de la clase miContainer, ¿cierto? Si yo le coloco que el parámetro es entero, si le coloco que es parámetro entero, ¿el para dónde se va a ir? No se va a ir para este, obviamente. ¿Por qué? Porque el parámetro aquí yo ya dije que era char, ya lo especifiqué. Se va a ir para la que es un parámetro genérico. ¿Sí queda claro, muchachos? Pero si yo digo que el objeto, que el parámetro del objeto que voy a crear es un char, ahí sí él dice, venga, un momentico. Aunque mi container hace parte de esta plantilla, por aquí hay una definición especializada para los char, entonces voy a utilizar esta. Eso es lo único diferente. ¿Sí les queda claro, muchachos? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Bueno, muchachos, recuerden que yo asumo que ustedes están trabajando en la elaboración del proyecto final, ¿cierto? Yo no tengo que estar recordándoselos todos los días. Entonces, cuando yo les digo que si hay alguna inquietud, también me refiero a ese tema. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud con respecto al proyecto final, también me la puede hacer. Bueno, muchachos, dejemos entonces ahí por hoy. Recuerden que mañana les pongo la información correspondiente al quiz, los temas que van a entrar en el quiz de la próxima semana. A más tardar a mediodía se los coloco, a no ser de que ocurra pues algo excepcional, pero espero colocárselos a mediodía. Bueno, muchachos, muchas gracias. Era que no me acuerdo.